Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos que nos visitan por este medio. Es una alegría, un gozo poder estar compartiendo de la palabra de Dios en esta noche. La Iglesia Cristiana Evangélica aquí en Zárate, en la calle San Martín 19, hace 115 años que cada domingo abre sus puertas a las 20 horas para predicar este bendito mensaje. Hoy, por la situación que ya todos sabemos, tenemos que reunirnos por aquí, por este medio, por YouTube. Así que bueno, también damos gracias a Dios porque por este medio podemos llevar este mensaje que cambia las vidas, que realmente nos regala la vida eterna, que es el mensaje de Dios, el mensaje de salvación de nuestras almas. Pero antes de seguir, vamos a orar para poner esta reunión en sus manos, en las manos de nuestro amado Dios. ¿Cómo lo hacemos? Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros y oramos a Dios. Oremos. Amado y bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta posibilidad que nos das nuevamente de poder abrir tu palabra, de poder entregar este mensaje precioso que un día pasó por nuestras vidas y entendimos que no hay otro camino, que no hay otra posibilidad de ser libre sino por tu Hijo, por el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, en esta noche a entender este mensaje, a poder, Señor, atesorarlo en nuestros corazones. Y Padre, bendice cada familia que está del otro lado, escuchando, Señor, esta palabra preciosa tuya que tienes preparada para cada uno de nosotros. Bendice a Federico, Señor, que va a tener a cargo el mensaje, Padre, para que realmente lo reciban personas que aún no te conocen. Encomendamos este tiempo en tus manos, agradecido por todo, Señor. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a escuchar ahora una canción que nos habla justamente de la libertad, esa libertad que solamente Dios nos puede dar. Y seguidito vamos a también leer o escuchar las palabras de la Biblia en el Evangelio según San Juan, donde también nos hace referencia a cómo podemos ser libres. Así que adelante con esta canción y este video. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad.
Muy bien, realmente hermosas las palabras de esta canción y también lo que la Biblia dice de la libertad que solamente Dios nos puede dar. Si elijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y ese es el mensaje en esta noche que va a dar nuestro querido hermano Federico Paterlini. Así que ya le invitamos a que pueda entregar este precioso mensaje que cambia las vidas y transforma a las personas. Así que adelante, Fede. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Es un gusto una vez más poder, a través de este medio, a través de YouTube, compartir con ustedes el mensaje del Evangelio. Y me gustaría que puedas tomarte estos minutos que vienen para reflexionar acerca de lo que Dios tiene para decirte, del mensaje de Dios para vos. Pensaba en este tiempo que estamos atravesando, ¿no? Cuántas veces y durante cuánto tiempo ya hemos hablado acerca de esta pandemia que estamos viviendo, el COVID-19, la cuarentena, y cómo esto nos ha afectado en nuestra vida de todos los días, nos ha afectado desde la salud en muchos casos, pero también desde lo emocional, lo económico, lo afectivo. De diferentes maneras, esta situación nos ha afectado a todos, y es por eso que no quiero referirme hoy exclusivamente a esto, porque, como decía, tenemos un montón de información, sabemos un montón de cosas y todo el tiempo estamos escuchando de este tema. Pero sí quiero detenerme en un punto que llama mucho mi atención, y creo que a nosotros como argentinos, en este tiempo particularmente, dado que somos uno de los países con la cuarentena más larga, pensaba en el confinamiento. Y en cómo el confinamiento, el hecho de estar encerrados siempre en el mismo lugar, de a poco va afectando, y esto reconocido incluso por médicos y especialistas, va afectando nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestras reacciones, nuestras emociones. Y tenemos que reconocer que muchas veces el confinamiento nos cuesta, que hace a veces que hasta nos exasperemos y nos enojemos, que sintamos que estamos privados de alguna manera de alguna de nuestras libertades, de poder decidir ir a hacer lo que a nosotros nos gustaría, aunque sabemos que esto es una recomendación que tenemos que tomar por bien de la salud. La verdad es que el confinamiento nos cuesta. Pero me llama mucho la atención que así como el confinamiento físico nos cuesta, pocas veces, rara vez nos detenemos a pensar en un confinamiento que es mucho más profundo, un encierro que es mucho más grave, y es el encierro espiritual, el confinamiento espiritual. Por eso me gustaría que en estos minutos que van a venir a continuación puedas prestar atención, usted pueda prestar atención ahí del otro lado, a lo que Dios tiene para decir. Porque, claro, tal vez pueda estar pensando, bueno, pero yo no estoy encerrado espiritualmente, ¿y por qué decís eso? ¿Y quién sos para decirme eso? La verdad es que la respuesta es, yo no soy nadie para decirle eso, pero sí Dios. Y Dios, a través de su palabra, nos revela que espiritualmente, en nuestra condición humana, estamos confinados, estamos encerrados, estamos atrapados. Y yo quiero compartir con usted en esta noche 3 confinamientos, 3 encierros que nuestra alma tiene, pero a la vez terminar con el mensaje de esperanza, el mensaje de la Biblia, porque hay un libertador, porque hay alguien que puede liberarte. Por eso una vez más te invito a que te pongas cómodo, que trates de abstraerte de las distracciones y que estos minutos que siguen puedas prestar atención, no a lo que voy a decir yo, sino a lo que Dios tiene para decirte. En primer lugar, el confinamiento de la corriente de este mundo. En este pasaje que aparece aquí en pantalla, vemos claramente que somos atrapados, encerrados por la corriente de este mundo. Muchas veces nosotros creemos que tomamos nuestras decisiones libremente, como a nosotros nos parecen, y tal vez hasta podamos discutirlo, pero la realidad que nos marca Dios en su palabra, en este pasaje de Efesios, es que tomemos la decisión que tomemos, siempre estaremos haciéndolo guiados, regidos por la corriente de este mundo, por las filosofías y los principios que este mundo nos proponen, y entonces de alguna manera estamos confinados en esa corriente, haciendo, viviendo, de acuerdo, como dice Efesios aquí, al príncipe de la potestad de este mundo. Qué triste es saber que aunque creemos ser libres, estamos confinados, encerrados en la corriente de este mundo. Ahora usted puede decirme, bueno, ¿y cuál es el problema? En definitiva, si yo vivo como el mundo me lo propone, bajo los principios que el mundo me lo propone, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que el confinamiento de la corriente de este mundo nos lleva a oponernos a Dios.
Pensar como este mundo piensa, vivir con la ideología con la que este mundo piensa, vivir como a nosotros nos parece, siguiendo nuestros propios principios, nuestras propias filosofías, nuestra propia manera de ser, nos lleva a estar enfrentados con Dios. Yo no sé si usted tiene una Biblia en su casa, si no la tiene, no importa, puede buscarlo en internet seguramente va a poder leer conmigo el pasaje de Romanos capítulo 8. Allí, en el versículo 7, el autor de Romanos dice: por cuanto los designios de la carne, es decir, las cosas que nosotros naturalmente queremos hacer, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir que nuestra voluntad y nuestros deseos, vivir como a nosotros nos parece, necesariamente nos lleva a estar enemistados con Dios. Y esto me hace pensar en el segundo encierro, el segundo confinamiento del alma, que es el confinamiento del pecado. En este otro versículo que aparece aquí en pantalla, nos va a decir el autor de esta carta a los romanos que el pecado nos esclaviza. Dice, somos esclavos del pecado. ¿Y qué es el pecado? Bueno, el pecado son todas aquellas cosas que se oponen a Dios. Y como decíamos antes, el hecho de vivir a nuestro modo, como a nosotros nos parece, nos pone enemistad contra Dios. Y eso nos constituye en pecadores. Dice la Biblia claramente que todos nosotros pecamos, que todos nosotros nos descarriamos haciendo nuestras propias voluntades, que todos nosotros le dimos la espalda a Dios y eso nos encierra y nos hace esclavos del pecado. Tal vez sin saberlo, tal vez es la primera vez que lo escuchás, pero déjame decirte con la autoridad de la palabra de Dios, no la mía, que Dios te ve y me ve encerrados en el pecado, esclavos del pecado, confinados por el pecado. Y esta es una realidad que tenemos que reconocer aun cuando nos duela, no solo porque la palabra de Dios lo dice con claridad, por cuanto todos pecaron, están separados de Dios, sino porque también lo vivimos en el día a día. ¿Cuántas veces nuestra conciencia, si pensamos fríamente, sin dejarnos llevar por nuestro orgullo, cuántas veces nuestra conciencia nos ha acusado y nos ha mostrado que hemos hecho cosas que no estaban bien? Por eso, en primer lugar, vivimos confinados, encerrados espiritualmente por la corriente de este mundo, haciendo lo que a nosotros nos parece, pero a la vez eso nos lleva a estar encerrados, confinados en el pecado, pero a la vez el encierro del pecado, la esclavitud del pecado nos lleva a un tercer confinamiento, que es el confinamiento del temor a la muerte. ¿Por qué? Porque dice Romanos 3:23 que la consecuencia del pecado es la muerte. Y cuando la Biblia habla de muerte no se refiere solamente a la muerte física, sino también a la muerte espiritual. Es decir, a la separación eterna de Dios. Estamos condenados, encerrados, a vivir por toda la eternidad, separados de Dios por culpa de nuestro pecado. Y esa muerte, que no solamente es física, sino que también es espiritual, nos conduce a estar esclavizados, encerrados en el temor a ella. En este pasaje que también aparece aquí en pantalla, dice claramente, ¿no?, que hemos sido esclavizados por el temor de la muerte. Les pido que otra vez se detenga un minuto a pensar. Que poco nos gusta hablar de este tema, ¿no? ¿No será acaso que la Biblia y Dios tienen razón? De que el tema de la muerte realmente nos genera temor, nos genera desconfianza, nos genera incertidumbre. No queremos ya ni siquiera prender la tele para ver cuántos casos hay, cuántas personas que hoy estaban o que ayer estaban y hoy ya no están más. Cuando nos toca de cerca un familiar, un ser querido, es aún mucho más grave, ¿no? Y ese temor aparece, ese temor a lo desconocido, a no saber qué hay más allá. Ese temor a saber que no hemos arreglado las cuentas con Dios. Encerrados, confinados por la corriente de este mundo, confinados, encerrados espiritualmente por el pecado, confinados, encerrados espiritualmente por la consecuencia del pecado, que es la muerte y el temor a ella. Ahora, qué triste sería este mensaje si terminara aquí. No podríamos decir que son buenas noticias para los hombres. No podríamos decir que lo que tenemos para contarte es el Evangelio de Dios si esto terminara aquí. Pero gracias a Dios, porque Dios propone una solución. Porque viéndonos en esa condición de esclavitud, Dios da un libertador. Porque te ama, porque me ama, porque nos ama, Él propone un libertador. Y ese libertador es Cristo, el propio y unigénito Hijo de Dios. Si usted prestó atención a los versículos que fueron apareciendo en pantalla, se habrá dado cuenta
que el autor de cada una de estas cartas dice, ustedes eran en otro tiempo, pero ahora su condición es diferente. Es decir, en otro tiempo ustedes estaban esclavizados, pero ahora su condición es diferente. Y la pregunta podría ser entonces, bueno, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué fue lo que cambió ese estado de esclavitud por un estado de libertad? Ya se estará imaginando, te estarás imaginando que la respuesta es Cristo, la respuesta es Jesús. Dice el versículo de Hebreos que leíamos recién, que a través de Cristo Dios se propuso librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo puede librarte del temor de la muerte. Cristo puede librarte del poder del pecado, porque el pasaje de Romanos capítulo 6 que también leíamos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Cristo tiene poder para librarte de la esclavitud del pecado. Pero el primer pasaje de todos que leíamos, allí el de Efesios capítulo 2, nos indica que no solamente Cristo tiene el poder para libertarte del pecado, para libertarte del temor de la muerte, sino también para libertarte de la corriente de este mundo que lleva a la perdición y darte vida. Porque dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros. Para agregar después en el versículo 4 y 5, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Como decíamos, Dios viendo nuestra condición, muertos, separados, alejados eternamente de Dios, por su gran amor con que nos amó y por su misericordia, envió a su Hijo, Cristo. Y Él es el único que tiene poder para librarte y para librarme de las cadenas, de la esclavitud, del pecado, de la muerte y de la corriente de este mundo. Ahora vos tal vez te puedes estar preguntando, y bueno, ¿y por qué Cristo? ¿Por qué no otro? ¿Sabes por qué? Porque Él pagó el precio de tu libertad. Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Dice Gálatas capítulo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, versículo 4 estoy leyendo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Sabes? Esa palabra redimir ahí habla de alguien que compra con precio la libertad de un esclavo. Dios a través de Cristo pagó el precio de la libertad, de tu libertad y de la mía. La pregunta sería, ¿y cómo hizo? ¿Cuál fue el precio? ¿Qué fue lo que pagó? Cristo pagó el precio de tu libertad y de la mía con su propia vida. Dice Colosenses que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. ¿Sabes? Cristo, el mismísimo Hijo de Dios, murió en una cruz. Él no merecía morir, porque Él nunca había pecado. Él no era esclavo del pecado, Él no merecía la muerte. Sin embargo, tomó en esa cruz tu lugar y mi lugar, cargando sobre sí mi pecado y el tuyo, y pagó el precio de ese pecado. Claramente la Biblia nos enseña que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, el tuyo y el mío. Y Él, yendo a la cruz, murió para poder rescatarte, para poder librarte. Derramó hasta la última gota de su sangre, que es eficaz y que es capaz de limpiar absolutamente todos los pecados. Y entre ellos, los tuyos y los míos. Dios propuso un camino para llegar a Él. Dios propuso un libertador para que podamos ser salvos de la esclavitud. ¿Cuál fue ese camino? Cristo. ¿Qué tuvo que hacer Él? Pagar el precio que te correspondía pagar a vos y que me correspondía pagar a mí. El precio de nuestra libertad. Cargó sobre sí tu pecado y el mío y fue a la cruz y murió por eso. Pagó la condena que te correspondía pagar a vos y que me correspondía pagar a mí. La pagó Cristo en la cruz, siendo inocente, puro y sin mancha. Derramó hasta la última gota de su sangre para limpiar nuestros pecados. Pero lo más maravilloso de todo es que al tercer día resucitó. Es que su obra fue poderosa, porque no miramos a un Cristo muerto allí en la cruz y que quedó en la tumba, sino a un Cristo que al tercer día resucitó. Y como Él tuvo el poder para tomar la vida nuevamente, tiene poder para darte vida a vos, para darme vida a mí, para darte libertad a vos y a mí. Así como el pecado no pudo esclavizarlo a Él, por su muerte no puede esclavizarte a vos y no puede esclavizarme a mí. ¿Por qué Cristo? Porque Él pagó el precio de tu libertad. ¿Cómo lo hizo? Muriendo en la cruz y resucitando al tercer lugar. Y entonces la pregunta que sigue es, ¿y qué tengo que hacer yo? Si Cristo ya murió, si Cristo ya pagó, si Cristo ya resucitó,
ya saldó mi deuda, ¿qué me toca hacer a mí? La respuesta es aceptar por la fe la libertad que Cristo ofrece. El mismo Jesús dijo allí en Juan capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Cristo puede liberarte. Pero para que esto pueda ser una realidad en tu vida, es necesario que vos deposites tu fe en Él, tu confianza en Él. Que vos reconozcas tu condición de lejanía de Dios, de esclavo del pecado, de esclavo del temor de la muerte, de esclavo de la corriente de este mundo, alejado sin poder hacer nada para poder llegar a Dios, pero que también puedas reconocer en Cristo al único que puede salvarte, al único que puede darte libertad, porque murió y pagó el precio de tu pecado y del mío. Que puedas poner tu fe en Cristo como Salvador personal. Tal vez nunca habías escuchado esto, no lo sé, pero es necesario que prestes atención a la palabra de Dios. Es necesario que puedas reconocer en Cristo a tu Salvador, al único que puede limpiarte de tus pecados. Ojalá esta noche pueda ser una noche de decisión para vos. Y si entendés que Jesús murió por vos, si entendés que estás alejado y reconocés que estás apartado, alejado de Dios y que no hay nada que puedas hacer para llegar a Él, yo te invito a que se lo puedas decir a Dios en esta hora. Que puedas inclinar tu cabeza o en la actitud de reverencia que mejor creas. Y allí en el lugar donde estás, puedas decirle a Dios, Dios, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados, por haber vivido lejos tuyo. Hoy me doy cuenta que fui esclavo, te pido perdón, me reconozco pecador delante tuyo, pero también creo que Jesús murió por mí. Decíselo a Dios, ahí donde estás. Decirle a Dios, te pido perdón por mis pecados y acepto a Jesús como mi Salvador personal. Ojalá esta noche pueda ser para vos una noche de salvación. Una noche en la cual puedas decidir por Cristo y a partir de ese momento puedas empezar a experimentar lo que experimentamos aquellos que un día depositamos nuestra fe en Él. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios promete que si pones tu fe en Él, en Cristo, te transformas en heredero de Dios. Y puedes tener la seguridad que pase lo que pase en este mundo, un día vas a abrir los ojos allá en el cielo para estar por toda la eternidad en la presencia de Dios. Él promete hacerte su hijo a partir del momento en que vos depositas tu fe en Jesús, sacarte de la condición de esclavo y ponerte en la condición de hijo. Ojalá esa pueda ser la realidad tuya en este día. Ha sido un placer una vez más poder compartir con vos, con usted el mensaje de salvación. Y rogamos a Dios que esto sean más que, no sea simplemente palabras, sino que pueda ser la palabra de Dios obrando en su corazón y que te permita tomar una decisión por Cristo. Agradecemos tu atención y esperamos este mensaje haya servido, haya llegado a tu corazón y Dios pueda hacer la obra a través de él. Muchas gracias por su atención y esperamos verlo el próximo domingo a través de este mismo medio. Muy buenas noches. Muy bien, hemos escuchado el mensaje. Rogamos a Dios que haya entendido, querido amigo, querida amiga, que haya podido aceptar a Cristo en su corazón. Si lo ha hecho, ya está inscrito su nombre en el libro de la vida, dice la palabra de Dios. Y realmente nos gozamos, nos alegramos mucho porque dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y también nosotros aquí en la tierra nos ponemos contentos. Si lo ha hecho, quiere compartírselo a algún amigo o a la persona que lo invitó, lo puede hacer. Y si tiene algo que no ha entendido, también lo puede hacer con la persona que lo invitó o llamando a algún integrante de la iglesia. Que con mucho gusto y realmente con mucha alegría vamos a abrir la palabra para que usted saque sus dudas y entienda realmente este mensaje precioso que Dios prepara para cada una de las personas que aún no son sus hijos. Así que
Le damos gracias por haber estado acompañándonos en esta noche y oramos para terminar. Amado Dios y Padre Santo, gracias porque una vez más pudimos entregar el mensaje. Señor, te pedimos por las familias que lo han escuchado, por los amigos, las amigas, Señor, que han escuchado este mensaje en esta noche, que realmente tú le hayas hablado y lo hayan podido entender y hayan recibido a tu Hijo en su corazón. Encomendamos en tus manos, esperemos, Señor, que también nos guardes en la semana. Te pedimos que cada familia aquí representada, tú la estés guiando y acompañando en esta semana. Lo dejamos en tus manos, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy buenas noches, el Señor los bendiga. Hay una promesa mayor que mis fracasos. Hay un susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Milagros hay en proceso. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. En cada etapa no cambia tu palabra. En cada momento tú obras por mi bien. Cristo Jesús, no fallarás. Tu reino es para siempre. Tu reino es para siempre. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Tu voluntad en los cielos escrita está. Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está. Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Por tus llagas sano soy,
sé que